Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Seguimos en nuestra unidad número 2, relatos de misterio, obviamente pertenecientes al género narrativo, y en esta oportunidad vamos a dar cierre a nuestra unidad número 2 con la elaboración de un texto o un relato de misterio o policial, ¿vale? Ese va a ser entonces el objetivo de nuestra clase. Antes de comenzar, quisiera hacerles un par de recordatorios. El primero tiene que ver con la entrega de notas remediales. Vamos a recibir las notas remediales solamente hasta esta semana y quienes no me entreguen van a tener que comunicarse directamente con Jefatura de UTP para solucionar su problema. Los que no se comuniquen con UTP durante esta semana van a tener la nota que les corresponde y obviamente van a tener que ponerse las pilas ya de cara a lo que nos viene ya en esta segunda nota. Y el segundo recordatorio que tengo que hacerles es que esta semana se está celebrando en el colegio la Semana de las Matemáticas. Así que visiten el Instagram del CRA y ahí van a poder encontrar toda la información necesaria y las actividades que se van a realizar. Así que los dejo invitados para que participen y puedan pasar un buen rato para todos aquellos que les gustan las matemáticas y todos aquellos que buscan algún interés quizás o buscan encantarse con la asignatura. Así que, dados estos recordatorios, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber antes de comenzar a redactar nuestro texto es cómo escribir un relato policial o de misterio. Lo primero que vamos a hacer, vamos a volver sobre nuestras sesiones anteriores, ¿cierto? Para repasar las características que tiene un relato detectivesco de corte policial inglés o el tipo de relato detectivesco que vimos también relativo a la novela negra, ¿cierto? Ambos tenían características algunas similares y otras muy diferentes y ustedes van a tener que, en primera instancia, decidir por cuál de los dos les gustaría optar, ¿cierto? Vamos a revisar entonces las sesiones anteriores para revisar las características de este tipo de texto policial y el tipo de texto policial atribuido a la novela negra. Y en esta oportunidad vamos a seleccionar entre dos formatos para elaborar nuestro relato. Estos formatos son el cuento y el cómic. ¿Vale? Entonces vamos a tener la posibilidad de realizar una u otra, digamos, em, expresión o vamos a tener la manera de construirlo de las dos formas. En primera instancia, ¿qué es un cuento? Vamos a volver, esto probablemente ustedes ya lo conozcan. Un cuento es una narración breve que puede ser oral, pero en nuestro caso va a ser escrita, en la cual vamos a narrar la historia de una historia de ficción, ¿cierto? Con un número reducido de personajes. Esta historia, obviamente, si es de ficción, puede estar basada en hechos reales, pero no necesariamente tiene que ser una historia real, sino que puede estar inspirada en hechos reales. Así que ustedes pueden buscar inspiración, ¿cierto? En cosas que han visto y todo esto. Evitemos el plagio y la copia muy descarada porque obviamente voy a revisar con detalle y todos aquellos que entreguen algo copiado descaradamente va a ser devuelto para que lo vuelvan a realizar ya de manera personal y con su propio conocimiento. En cuanto a la estructura del cuento, podemos decir que al igual que muchos textos literarios, tiene un inicio en el cual se plantea la trama del cuento, un desarrollo que es más bien descriptivo del entorno, de las características físicas y psicológicas de los personajes, eh, tiene un clímax, ¿cierto?, en el cual es el punto mayor de tensión dentro de la obra, y un desenlace que generalmente es rápido y sorprendente. Esa es la característica principal de un cuento, que su desenlace, ¿cierto?, tiene que ser sorprendente y dejarnos, digamos, boquiabiertos y en este caso darnos una sorpresa acerca de la resolución de un misterio o el descubrimiento de el responsable de haber cometido algún crimen, ¿vale? Para expresarse, la persona que escribe un cuento debe expresarse utilizando un lenguaje sencillo y bastante claro. Ahora, no quiere decir que sea solamente un lenguaje descriptivo.
también puede tener un lenguaje poético, puede tener mucha carga, digamos, artística por ese sentido. Aquí hay un pequeño enlace en el cual van a poder ustedes fijarse en un cuento breve que aparece, ustedes van a pinchar aquí y van a tener la posibilidad de acceder a cuentos para que ustedes puedan revisarlos y vean más o menos cómo son las características. Seguimos. Ahora, el otro formato que vamos a utilizar es el formato cómic. Ahora, ¿qué es un cómic? El cómic es un relato o historia, al igual que el cuento, ¿cierto? Explicada, esta es la parte que varía, ¿cierto? Explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Este texto que pueden contener dentro de las viñetas puede señalar tres cosas, o sea, puede contener información de tres tipos. En primera instancia, ¿qué puede contener? Que es lo más común que contengan estos textos, contienen diálogos entre los personajes y si contienen diálogos entre los personajes, generalmente deben ir encerrados en un globo de texto. Si estamos en presencia también de pensamientos de los personajes, que generalmente van encerrados en una nube de texto, muy distinto al globo y lo pueden ver en este enlace que está acá arriba. Y también pueden ir en un recuadro, ¿cierto? En un rectángulo, descripciones de personajes y escenarios. ¿Vale? Entonces, cuando es un diálogo entre personajes, va en un globo de texto. Cuando es un pensamiento de un personaje, va generalmente en una nube de texto. Y cuando es el pensamiento, perdón, la descripción de un personaje o de un escenario, va generalmente encerrado en un rectángulo. ¿Vale? Y la característica también, una muy particular de este tipo de texto, es que usa una figura literaria llamada onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? Ustedes van a tener que buscar el significado de onomatopeya para quedar más claros, pero aquí hay un breve adelanto, ¿cierto? Una pista que ustedes los puede guiar. Ahora, vamos a planificar, ¿cierto?, nuestra escritura en tres fases. Antes de escribir, escribiendo, ¿cierto?, durante la escritura y posterior a la escritura. En este caso, antes de escribir, lo que vamos a hacer es planificar. ¿Vale? ¿Cómo vamos a planificar esto? Vamos a pensar siempre en quién es el destinatario de nuestro texto, para quién estamos escribiendo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en consideración a un receptor de nuestro texto, ¿vale? Que puedo ser yo o puede ser cualquier persona que ustedes puedan mostrarle ese texto. Entonces siempre pensando en el destinatario, ustedes van a escribir este texto y en qué sensaciones quieren provocar en ese destinatario. Eh, Obviamente vamos a seleccionar un tema central de la obra, ¿vale? Que puede ser la resolución de un crimen, el descubrimiento de quién cometió un asesinato, o bien un misterio, digamos, que esté sin resolver y que busque la explicación. Puedes buscar inspiración en otras obras, como ya había mencionado anteriormente, en otras obras que hayas visto o hayas leído y comenzar haciendo una lluvia de ideas o brainstorming y obviamente seleccionar las ideas que más te parezcan convenientes o llamativas para incluir dentro de tu obra. ¿Vale? Entonces, antes de escribir, vamos a seleccionar el tema central de la obra y qué tipo de obra vamos a utilizar, si es un drama inglés, ¿cierto? Un relato policial inglés o un relato policial más norteamericano o novela negra. Luego buscamos la trama, ¿cierto? Vamos a buscar de qué se va a tratar nuestra obra y hacer una lluvia de ideas así para empezar a aportar y descartar ideas. Durante la escritura, ¿qué vamos a hacer durante la escritura? Vamos a escoger al narrador, que aquí tenemos pros y contras de los tipos de narrador que podemos elegir. Si elegimos un narrador en primera persona o un narrador testigo, este puede darle un mayor impacto al lector, ya que lo hace muy partícipe de la historia, obviamente lo están contando desde primera persona, pero el contra que puede tener este tipo de narrador es que se hace dificultosa la forma de describir la interioridad de los personajes.
porque claro, es un personaje protagonista, solamente quizás puede describir su propia interioridad, más no puede describir la interioridad de otros personajes, al igual modo que el testigo. Quien sí puede, digamos, insertarse dentro de la mente de los personajes es el narrador omnisciente. En este caso, el narrador omnisciente puede describir a su antojo la interioridad de los personajes, pero puede restar el nivel de impacto en el lector. Al no ser una primera persona, quizás resta un poquito de compromiso con la historia. Pero el punto a favor que tiene es que puede describir a la perfección a los personajes. La disposición temporal del relato, esto tiene que ver con desde dónde va a partir su relato. ¿Va a partir desde un comienzo? ¿Va a partir desde el medio o a partir desde el final? Generalmente en los relatos de misterio se parte desde el final, ¿cierto? Se cuenta que hubo un crimen y desde ese crimen empieza a desglosarse la historia usando saltos temporales, ¿cierto? Lo mismo que aparece acá abajo, usar saltos temporales tanto hacia el futuro como hacia el pasado. ¿Vale? Solamente tienes que procurar que sean saltos relevantes y que sean saltos claros, que no nos confundan y que no nos dejen, digamos, con cabos sueltos o que sean saltos innecesarios. ¿Qué más vamos a crear? Vamos a crear el ambiente en el cual va a transcurrir la obra. Vamos a recordar, obviamente, las características vistas en clase. Vamos a usar una descripción detallada del entorno para insertar al lector dentro de nuestra historia, para generarle cierto sensaciones y emociones al lector, y vamos a crear los personajes, ¿vale? Revisando siempre las características, usando la descripción detallada, tanto física como psicológicamente de los personajes, y crear personajes en los que se pueda confiar y otros en los que no. Posibles culpables, sospechosos, personajes camaleónicos, esto quiere decir que son entre buenos y malos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo van a decidir. El último punto que vamos a hacer durante la escritura va a ser darle coherencia y cohesión a los elementos señalados. Obviamente tienen un inicio, un desarrollo, un desenlace, debe apreciarse de manera clara. Vamos, obviamente, a dejar pistas, que esto es muy importante, dejar pistas que no sean obvias para que el lector reflexione y a medida que lee tu texto, él pueda insertarse dentro de él e interesarse en la historia. Y puedes probar también con vuelcos de último minuto, revelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es la creatividad, así que ustedes tienen que poner todo de su cosecha. Y después de la escritura vamos a pasar por un periodo de revisión en el cual vamos a asegurarnos de que nuestro texto esté bien redactado, que cumpla con los parámetros requeridos, así como también van a revisar ortografía y aspectos formales que vamos a detallar a continuación. Y posterior a esa revisión se hace una reescritura. ¿Vale? Esta reescritura no quiere decir que escriban todo de nuevo, sino que una vez revisados e identificados los errores, ustedes los corrigen y entregan un texto, digamos, al limpio, pasado al limpio, ¿cierto? Y una vez que entregues este texto pasado al limpio, vas a ser reconocido oficialmente como un escritor por parte de tu querido profesor de lenguaje. Ahora, los aspectos formales que vamos a solicitar en esta oportunidad para el cuento: que tenga una extensión de 2 a 4 páginas, que tenga un tipo de letra Arial tamaño 12, un interlineado 1.0 y justificado. No se asusten si es que no entienden nada de lo que aparece acá, porque lo vamos a ver en nuestra clase consultiva. En tanto, para el formato cómic vamos a utilizar una extensión de 8 a 10 páginas, debido a que es un dibujo y es mucho más sencillo, digamos, de elaborar, por eso la extensión mayor, un mínimo de 6 viñetas por página, globos de diálogo y de descripción en la letra, en letra clara, perdón, y legible. Y uso de color como recurso estético, o sea, tienen que ponerle color, chiquillos. Así que eso sería, nos vamos a ver nuevamente en nuestras clases consultivas de la próxima semana. Así que ante cualquier duda vamos a estar en comunicación. En cuanto al control de lectura, se subirá un material aparte de este material que estoy enviando y vamos a subir también el formulario para que ustedes lo contesten. Así que sin más me despido, un abrazo muy grande, cuídense y agradecido siempre de vuestra existencia. Un abrazo y que estén muy bien. Chau.